El sueño de todo escritor es firmar en Sant Jordi. Hasta que firmas en Sant Jordi. Soy Laia Soler. Soy Elena Pons. Esto es el podcast de Make a Book. Y hoy vamos a desmontar el mito, vamos a ir entre bambalinas, detrás de las cámaras, explicar la auténtica realidad de Sant Jordi para la mayoría de autores. Bueno, para quien no lo sepa, tanto Elena como yo somos catalanas. Creo que se nota un poco por los nombres. En el bueno, en la Elena no acento, mucho. En el acento, En la Elena, en el de acento. vez en cuando. Pero sí, somos catalanas, entonces Sant Jordi ha sido desde siempre una parte muy importante de nuestras vidas. Un día muy especial marcado en el calendario. Es el verdadero día de los enamorados aquí en Cataluña, que le den a San Valentín. Y bueno, evidentemente para cualquier autor catalán, Sant Jordi ha sido como la meta, el sabré que lo he conseguido cuando esté firmando en Sant Jordi y con la puntilla de en Sant Jordi en Barcelona, que eso también es otra cosa. Pero antes de llegar ahí, a firmar en Sant Jordi en Barcelona, vamos a tirar un poco para atrás, porque ninguna de las dos somos de Barcelona, somos de pueblo, entonces nuestra experiencia con Sant Jordi como lectoras desde pequeñas ha sido un poco distinta. Sí, para quien no lo sepa, en la mayoría de pueblos y ciudades, por poco que sea, se hace algo. En la plaza central se ponen paraditas y hay librerías y tal, y obviamente si hay autores locales van ahí a firmar. Y es un día muy especial que, bueno, ¿no? Especialmente pues incluso la gente que no lee va y compra libro, ¿no? Además, es una de estas cosas que no sé si a ti te pasaba, pero en mi cole siempre hacíamos, porque lo que pasa, lo surrealista de Sant Jordi es que a pesar de ser un día tan importante, no es festivo en Cataluña, con lo cual todo el mundo trabaja, pero sí que pasa que en la mayoría de coles hacías excursión por Sant Jordi, ¿no? Y ibas como o al pueblo más grande. En mi cole... En mi colegio no se hacía excursión, en mi colegio era Juan Palomo, nos montamos nuestra propia calle comercial en el patio. Pues sí, pero nosotros sí que, por ejemplo, yo fui a la escuela a una ciudad pequeña llamada Mataró, aunque era de un pueblo todavía más pequeño, y entonces salíamos con el cole y ibas visitando todas las paraditas que ponían y tal, entonces era Qué guay. sí, y era como, o sea, siempre ha sido como un espectáculo, ¿no? Y una tradición. Y siempre veíamos, ¿no? Por la tele ibas a casa al mediodía y ponías TV3 y te ponían los planos épicos de la Rambla de Barcelona y veías todas las paradas y todo y pensabas, ¡buah! Un día estaré yo allí. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo? Bueno, tú empezaste a publicar antes que yo, Laia, así que ¿cómo fue tu primer Sant Jordi firmando como autora? Pues mi primer Sant Jordi fue en Lleida, porque yo soy de Lleida, entonces me dijeron, Sant Jordi es muy complicado, si no te parece mal, te enviamos a Lleida, y yo, vale, o sea, me da igual, rollo, yo quiero firmar en Sant Jordi y hacer ese check y ya está. Y recuerdo que claro, sí que había gente que me decía, ¿y no te sabe mal perderte Sant Jordi en Barcelona? Y dije, bueno, es que cada uno tiene que saber dónde está en cada momento y para mí ese momento era Lleida. Y nada, recuerdo que hubo una parada que no firmé en nada porque era en un eje que no era comercial, a las 4 de la tarde, que decía, pero es que aquí de normal no pasa ni Dios, y menos a las 4 de la tarde, se está todo el mundo en la calle Mayor, que es el eje comercial de Lleida. Y después me fui ahí, dije, bueno, de aquí ya no, de cero no podemos bajar, así que sea lo que sea, voy a subir. Total, que me senté al lado de un señor, diría que muy majo, pero sería mentira, muy condescendiente sí que era, porque lo primero que me dijo es, Era muy con señor. carita de, era muy señor, era de, ay chiquita, es tu primer Sant Jordi, bueno, tú no te preocupes, si no firmas nada, es un día muy complicado, pero yo estoy a tu lado, te acompaño, tal, no sé qué, y yo, señor, ¿quién es? Pero vale. Total, que claro, en esa sí que vino muchísima gente. Al final Lleida es mi ciudad, conozco a gente, también vinieron lectores a quienes no conocía de nada y para mí fue un momento súper especial de, madre mía, ahora sí que estoy firmando en Sant Jordi y a lo mejor firmé, yo qué sé,
20, 25 libros en una hora Eso y es este mucho. señor Para y que este la gente mucho sí, es mucho. sí, o sea, para un autor de nuestra categoría, si ya nos Sí, vamos a, yo qué sé, superventas, pues evidentemente no, pero pero para sí, la fue media 20, para la 25 media libros fue está mucho. superbién. Y el señor se me quedó mirando y me dijo: "¿Pero tú quién eres?". Y yo por dentro hasta me sentí bien En plan, por la condescendencia con la que me has recibido, señor, porque yo, además, en ese momento tenía 22, 23 años, era súper jovencita y siempre he tenido cara de niña. Y mi segunda experiencia, con Sant Jordi también fue en Lleida, y esta fue muy diferente porque al lado me sentaron a Mr. Postureig de Lleida, que es un influencer que va con media máscara de Spiderman, unas gafas de sol rollo de fiesta mayor y un sombrero de paja. y ese señor Y hace memes sobre vivir en Lleida, porque sí, obviamente sí, es una cosa como muy local, pero en Lleida es lo más. sí, sí. De hecho, Entonces, claro, hablábamos antes de que mi exnovio, su madre es de Lleida, pero él nunca ha sido de Lleida, pero era como un super mega fan y se creía de Lleida porque estaba todo el día con los posts de Postureo Lleida y yo en plan, apropiación cultural. No, no, es broma, es broma. no, 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 Podéis reíros tiene sangre de con los Lleida, memes. tiene sangre de Lleida. Sí, entonces, bueno, claro, pues al lado me sentaron a esta persona, la calle Mayor es estrechísima y la gente no podía acceder a mí de la peña que había al lado de esta persona. Entonces, Ujú, mi segunda experiencia fue muy diferente. También yo creo que no tenía novedad ujú. directamente de ese año, entonces firmé bastante menos y además fue como un poco agobiante porque estaba rodeada todo el rato de fans de esta persona, que yo lo entiendo, o sea, no es una crítica, ¿eh? Pero Es un eso poco es para de hablar de realidad. cómo tu contexto puede cambiar tu experiencia. Y eso me preparó y me acercó a lo que es un Sant Jordi en Barcelona, que es eso, es no postureo, aunque también, pero no todo Sí. es postureo, pero es básicamente superventas, Es lluvia de influencers, estrellas. Sí, sí. lluvia de Y estrellas. especialmente, en los últimos años, yo empecé a trabajar en editorial en 2012, creo. Em, y lo que pasa, creo que lo hemos hablado en algunos otros podcasts, que es que el día de San Jordi, todos los empleados de la editorial, sean editores, sean de prensa, sean lo que sea, salen a la calle y ayudan, ¿no? Y te tienes que acompañar a un autor y tal. Yo además mi primer trabajo era haciendo prensa, con lo cual todavía tenía más de esto. Y el problema es que en esa época yo trabajaba en libros de no ficción y lo que pasa es que además trabajaba con libros de no ficción y con autores que no eran autores no eran autores en sí. Obviamente eran autores de los libros que habían hecho, pero lo que pasa con la no ficción es que a menudo tienes expertos escribiendo un libro sobre un tema en especial, ¿no? Yo qué sé, psicología infantil, ¿sabes? Eso, el Urban Gardens era la época de que se pusieron de moda los huertos urbanos. Pues bueno, teníamos libros de eso. Entonces, claro, es gente que está todavía más alejada del sector y tienen la visión de la tele de Sant Jordi. Y no son conscientes y claro, se ponían como en plan, vale, pues si Pérez Reverte tiene horas de cola, yo también tendré, el señor del huerto urbano tendrá horas de cola. Y eso era otra cosa de intentar trabajar y pues intentar suavizarles a los autores y explicarles, bueno, es que claro, es un día de las superestrellas y rebajarlos y al final el trabajo de cuando vas de acompañante a menudo es intentar distraer a los autores en sus horas de firmas para hacerles más pasajero el hecho de que no tienen a nadie, especialmente cuando al lado te toca la superestrella que no para de firmar. Hmm. Y eso tristemente es la realidad. Claro, y para un autor, cuando al lado te toca una superestrella, pues es horrible y no significa nada de tu importancia o de tu calidad. Yo recuerdo una vez, que bueno, quería una firma de un autor, literario, que además iba a buscar para una amiga, entonces fue como: "Yo lo tengo que conseguir, porque si fuera para mí me rindo, pero esto lo consigo por mi amiga, que le hará ilusión". Y al lado, es que yo que sé a quién tenía, pero eran las carpas estas de la FNAC, De donde están influencers. todos
Sí, y no te digo superventas, no, directamente influencers, rollo, el Rubius, es que tenía este rollo de persona al lado. Yo recuerdo que fue una odisea pasar toda la marabunta de gente, hacerle entender a los seguratas que no me estaba colando, que quería llegar a ese autor, y Que no cuando tenía nadie. llegó, que no tenía a nadie. Y cuando llegué, me miró con una cara de circunstancias de ¿qué hago aquí? Soy un autor serio, ¿qué hago aquí firmando al lado del Rubius? Y claro, es que a veces en San Jordi hay gente que se Mm, planifica y dice voy aquí, voy allá, quiero la firma mm, de este y del otro. Pero hay veces que también es un poco por impulso de, hostia, que está aquí esta persona. claro. Eh, pues me acerco, pero si estás escondido detrás de una locura de gente, o incluso si van a verte, dicen Mm. paso. O sea, Es que una cosa que probablemente nuestros oyentes no sepan y es que cuando se hacen libros de alto perfil, eso significa que el autor es un personaje muy famoso. Eso, por ejemplo, el clásico son presentadores de la tele, actores, atletas y tal. Ya incluso en el contrato se especifica qué cosas harán de promoción. ¿Y qué pasa? Esta gente son gente que están muy ocupados, o sea que normalmente se cierra en el contrato que igual solo harán una presentación, muchas veces ni eso, y lo que sí que harán es firmar en San Jordi, a veces también en feria, pero hay muchos autores, yo he visto contratos en el que solo firmarás en San Jordi. Y entonces, claro, es la única oportunidad que tiene gente de tener acceso a gente a la que normalmente no verías. O sea, yo no culpo tampoco a los lectores para decir, no, no. ostras, podía ir a ver a uno de mis autores favoritos, pero que tendré más oportunidades porque está por aquí, o es que viene Daniel Brühl, el actor, y me encanta y vive en Alemania y no lo volveré a ver más. Entonces, claro. O, o incluso si eso sucede también, aunque no sean o sea, autores de alto perfil, como dices, pero en el sentido de expertos Uh-huh, o actores o sí, influencers o demás. Hay autores, muy buenos autores, que solo tienes la oportunidad de ver en momentos como San Jordi. Entonces, pues yo entiendo que un lector mío, por ejemplo, diga, prefiero irme a ver a, es que yo qué sé, Brandon Sanderson si sí, viniera, exacto, porque ha venido, claro. que a mí, pues lo entiendo Uh-huh, perfectamente, pero claro, eso a los autores pequeños nos deja un poco en una situación que, lo que decía Elena, no nos quejamos, porque es lo que es y lo entendemos perfectamente, pero que a veces firmas 2 libros en una claro. hora y siempre son al principio porque los interesados llegan al principio. No sé, Elena, tu primera experiencia, ¿cómo fue? Creo que fue con mascarillas. Con mascarilla, sí, porque claro, yo debuté en 2020, magnífico año para debutar, con lo cual, además fue en otoño, con lo cual ya, además ese San Jordi lo cancelaron, que fue muy histórico. Ya cuando cancelaron San Jordi, ya, bueno, ¿te acuerdas, Laia? Tú y yo estábamos trabajando Sí, sí, juntas en sí. Duomo en esa época, y cuando cancelaron San Jordi fue esto se pone serio de verdad. Pero en 2021, pues eso, tuve las primeras firmas, íbamos con mascarilla para Royalty Witches y la verdad es que fue súper bien. Y claro, yo sí que, la verdad es que tengo muy, muy buena experiencia, pero claro, teníamos la suerte de que como veníamos de pandemia, no habíamos podido hacer presentación, ni salones, ni nada, era la primera vez. Entonces sí que teníamos mucha gente. Además, iba con Laia, que es la ilustradora de Royalty Witches, y obviamente ahí Laia tiene poder de superstar que yo no tengo. Y entonces sí que fue una experiencia muy bonita para mí. Aunque, por ejemplo, y eso siempre ha sido verdad, y yo creo que estoy muy acostumbrada a gestionar con esto un poco de el ego y de las firmas, porque claro, a menudo voy con Laia, ¿no? A firmar. ¿Y qué pasa? Laia tiene más libros que yo y es mucho más popular que yo, obviamente, y súper merecido. Entonces me ha pasado muchas veces que, especialmente cuando solo teníamos un libro de Royalty Witches, que había mucha gente más que solo venía para ver a Laia, o que tenía su libro de arte y tal. Entonces estoy muy acostumbrada a lo de tener que estar ahí esperándome. O sea, que cada vez que viene una persona a verme, me hace muchísima ilusión. Pero sí que es verdad
Que bueno, que es una cosa que hay que separar. Y yo que tengo la suerte de que, no sé, que para esto estoy ajustada o tengo un síndrome del impostor y cuando Creo viene alguien me sorprende, pero me considero afortunada de creo que también a ambas nos ha ayudado el que hemos estar trabajado dentro. al otro lado acompañando a autores. Sí, Entonces, ves que es bueno, son que es cosas así y surrealistas. que a veces tendrás un año mejor, tendrás un año peor, depende mucho de dónde estés en Sant Jordi. No es lo Exacto. mismo estar en el centro que estar, pues, en Passeig Sant Sí, Joan, que está más exacto, alejado, en Arenas, que también está más alejado, y que no significa nada. Que un año te vaya mejor no significa que siempre te vaya a ir bien, que un año te vaya peor no significa que siempre te vaya a ir mal, y no es un termómetro exacto. hiperfiable de nada. Totalmente. De hecho, con esto me acuerdo que porque tú te moriste de envidia, pero un año que yo estaba acompañando, perdón, un año que yo estaba acompañando a Sarah Andersen, la autora de Sarah Scribbles, nos tocó firmar. Estaba Sarah, una presentadora de TV3 que acaba de sacar un libro, y Philip Pullman, el autor de La materia oscura, uno de los libros más formativos y más importantes para Laia. Para mí también es muy importante, pero Se me ha y puesto la piel de gallina, de ¿eh? gallina. Es que Y nadie, o sea, vino una persona para Philip Pullman y todo el mundo, y la luego había, pregunta es, ¿por qué no me llamaste, Elena? ¿Por qué ¿por no qué no te éramos llamé? tan amigas en ese No, porque momento? estaba trabajando, porque era San Jordi, estaba muy estresada, y estaba acompañando autores. Pues claro, Sara tenía bastante gente porque justo acabábamos de sacar un cómic nuevo, con lo cual mucha gente aprovechaba y dice, me compro el cómic nuevo y firmo, que es otra de las estrategias que usan las editoriales. Em, y Philip Pullman estaba solo. Y entonces, claro, yo me sentía como mal y empecé a darle conversación, el señor encantador, todo un Es un sueño, y lo mejor es que es un estaba, abuelete es un inglés. abuelete inglés, y lo mejor es que el tío está encantado de que no viera a nadie. Y entonces me decía, oh, dear, do you want, should we get you a tea? Y el tío me iba a buscar un té, y yo, señor, es en plan, puede adoptarme, puede ser mi abuelo, o sea, pero claro, entonces, claro, lo piensas y dices, la señora esa de TV3, el libro vendería por ese día y tal Pascual, pero estamos hablando de que tenemos al lado un señor que ha vendido millones y millones de libros, que han hecho varias adaptaciones, unas muy buenas, otras un poco más de, de sus proyectos. Que Y esta persona no o sea, al y final Pullman no tiene a nadie. A mí eso le da me es puso todo en perspectiva. menos trabajo, porque aquí también es otra, los autores no cobramos por ir No, a Sant exacto. Jordi. Que va, que Como va. mucho te van a pagar el transporte si vives en Barcelona, evidentemente, ¿no? Sí. Bueno, te pueden llegar a pagar los taxis, Claro, los y taxis, los sí. tienes que coger como mucho. Pero al final yo entiendo a Philip Pullman diciendo: "Me han Estoy traído encantado. aquí y no estoy trabajando, pues Exacto. mejor". No, O sea, no, porque además, no voy a ganar más dinero por firmar. Al final, el que te exacto. venga gente para que le firme sus libros, tu única recompensa son caricias al ego, que está muy Exacto. bien, ¿eh? Sí, Pero no, no, quiero súper decir, agradecida. no se traduce Pero, en más bueno, dinero sí. en Bueno, a ver, esas ventas suman para el año que viene claro, cuando sí, sí, te que caigan pero los que si no royalties, te pero no vienen es, pero si no te vienen, pero te han no comprado tienes igual cinco el mil libro. personas, no te cambia la vida, ¿no? En general, a los autores normales no nos cambia la vida. Además, que no hemos hablado de ello, que ya tal, o sea, la mafia de conseguir sitio en las mejores paradas, y la mafia que hay entre editoriales y librerías, y en serio, usan a los autores como Pokémon, en plan, te doy este, pero necesitas ponerme Total. un hueco aquí, es en plan, vale, si quiero a este top, la editorial en plan, vale, pues tienes que buscarme sitio para estos más autores más normalitos, o sea, es toda una mafia, y como siempre, bueno, de un día muy bonito, bueno, el capitalismo ha hecho lo que tenía que hacer, pero sigue siendo Como un se día muy suele bonito. decir como se suele decir, no es oro todo lo que reluce, y eso es Totalmente. un poco ese es un poco el mensaje que queríamos lanzar con este podcast para todos aquellos Exacto. autores, que soñáis con firmar el día del libro, en Sant Jordi, o quienes vayáis a hacerlo este año por primera vez. Ujú. Lo que suceda no define vuestro arte, lo que No. suceda no os define a vosotros, y Ujú. firmar en Sant Jordi está genial, pero tampoco te va
a cambiar la vida. Lo que te va a cambiar la vida es ser el más vendido de Sant Jordi. Pero firmar o no firmar, sabemos que hace mucha ilusión, Ujú. pero Pero eso. eso, no te cambia. De hecho, a Elena y a mí, a ambas nos han ofrecido este año firmar y Sí. las 2 hemos declinado porque No tenemos no novedad. tienes novedad. Ya Elena de hace menos no tiene novedad, pero yo no quiero ni pensar la última vez que he tenido novedad. Pero Por tendrás tanto, novedad en junio, 6 de junio, 4 de junio, no me acuerdo nunca cuándo es. El 5, 4, 5. el mismo día que sale la Nintendo Switch. Qué bien. Pues Tengo el una 5 gran de junio competidora. tenéis que Eh, comprar El hechizo de tu nombre. compraos mi libro, que es bastante más barato que Exacto, la Switch que la 2. Switch. Pero bueno, en ese momento ya si vemos que os interesa, podemos hacer otro episodio sobre la feria del libro. Por el momento lo dejamos ya aquí. Esperamos que esto os haya ayudado a entender mejor lo que pasa detrás de ese día tan de brillantitos y tan cool de cara a la galería. Y sin más, nos escuchamos en el próximo episodio. No os olvidéis de dejarnos vuestros comentarios, de votar en las encuestas y de comentarnos lo que queráis en nuestras redes sociales. Para quien no lo haya visto, ha pasado un gato. Si no lo habéis visto porque estáis escuchando, ya tardáis en ir a ver el vídeo. Y no os olvidéis de darle guardar al documento y recordad que en Sant Jordi se aplican las mates femeninas, con lo cual los libros que compras son gratis.